Zoom nomás. ¿Ah? Muy bien, ¿cómo están? En unos momentos estaremos transmitiendo en vivo nuestro programa del día de hoy, el gerontológico sabatino, en su versión ya número 56. Ya recientemente ha cumplido ya más de un año ya de la transmisión de este programa en vivo por Facebook. Muy bien, ahora vamos a transmitir, vamos a emitir ya la transmisión en Facebook. Mientras tanto, vamos a traer importantísima información el día de hoy. Vamos a hablar del congreso que va a ser vanguardia. Vamos a hablar del taller, qué significa, cuál es la importancia de ese taller. Vamos a hablar de temas relacionados a vejez y envejecimiento, de las cuales ya viene también un importante conversatorio, que es el próximo sábado. El próximo sábado. Y también el del 29, que dice, ¿la persona mayor necesita cuidador o es solamente un asistente? Ajá, ahí está también otra polémica interesante para... Entonces, ahí también ese tema, vamos a abordarlo brevemente porque el conversatorio ya lo va a desarrollar más ampliamente, ¿no? Ok, magnífico, Luigi. Entonces, buenas tardes y un Sí, saludo a todos y también a Luz Elena, que ella es la titular del programa, pero lamentablemente tiene quebrantos de salud. está Está enfermita. gripadita, la verdad, sí. Pero, claro, Entonces, ella me dijo que iba a tratar de llegar, aunque sea un poquito tarde, pero si no, yo le digo, no te preocupes, le digo, ya nosotros cubrimos, nomás no hay problema. Acá somos un equipo, en la central informativa somos un equipo, ¿no? Acá correcto. todos nos apoyamos y por eso me da mucho gusto entonces de iniciar el programa de hoy, gerontológico sabatino, en su horario ya establecido de las 5 de la tarde. Y sobre todo que el programa gerontológico sabatino va a trabajar también coordinadamente con la unidad vanguardia gerontológica y por lo tanto va a estar albergando los conversatorios de esta unidad especial. Entonces, Raiza, bienvenida entonces, qué bueno que estés hoy día acompañándome en el programa, así como lo hacemos en los días martes, pero vamos ahorita justamente a ver un tema que es un tema que realmente yo no me atrevería a polemizar, porque es un tema muy sensible para los profesionales. Sin embargo, vamos a dejar una pregunta abierta hacia el público para que de alguna manera ellos puedan manifestarse, si de alguna manera están de acuerdo o no. El asunto es vamos a silenciar por aquí. Ya, muy bien. Entonces, el asunto es de que muchas personas, consideran gerontólogos prácticamente a muchas personas que son profesionales que trabajan en torno al adulto mayor, a las personas mayores. Ahora, ojo, para poder intervenir en un asunto como el de las personas mayores, tienen que tener alguna formación especializada. Sí. Si no es profesional, o sea, de licenciatura, pero por lo menos técnica como mínimo, para poder trabajar con responsabilidad, ¿no es cierto? Correcto. O sea, claro. Porque si una persona que no está capacitada comete un error grave, ¿de quién va a ser esa responsabilidad? ¿No es cierto? Correcto. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado y deberíamos ver con mucha prudencia extender este apelativo de gerontólogo a diestra y siniestra. Yo reconozco a muchos amigos que son médicos y geriatras muy destacados, excelentes médicos, pero no necesariamente una persona que pueda haberse especializado en la medicina de las personas mayores pueda tener a veces la visión que pueda tener un gerontólogo que tiene una visión mucho más amplia, ¿no?
claro, que tiene una visión mucho más amplia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el gerontólogo no puede ser como un médico tampoco, no puede recetar nada de ese tipo, porque no es un médico, Correcto, pero sí puede orientar de una manera adecuada instancias en las cuales puede promover, por ejemplo, el envejecimiento saludable y activo, puede correcto. fomentar, eh, ¿qué podríamos decir? También contra o sea, procurar que la persona pueda tener una vida pues saludable, ¿no? O sea, en todos los sentidos de la Claro, palabra, y que también, ¿por qué no también en el terreno de la educación? ¿Por qué? Porque en el terreno de la educación justamente es ahí también donde tenemos en nuestras sociedades tenemos muchas falencias. El edadismo surge justamente porque no tenemos una, una cultura gerontológica difundida en nuestra sociedad, ¿no? Y incluso sí, sería importante que la gerontología sí debía tener un contenido muy educacional, ¿no? Y hay muchos aspectos en los que podría estar la gerontología. correcto. Claro, pero eso es la única duda que yo tengo, porque yo a veces, porque además, ¿sabes qué, Raiza? Tengo la impresión de que un gerontólogo debería tener un perfil, ¿no? Bien determinado, ¿no? Por ejemplo, un gerontólogo debería tener un lenguaje, por ejemplo, muy profesional, ¿no? Correcto. Muy correcto en los términos, estar actualizado. O sea, no puedo decir yo, oye, el anciano ese que está ahí, yo no puedo decir eso, porque el No, término anciano es un término que ya no está en vigencia ya hace muchos años. Ojo, y además hay muchos médicos, lamento decirlo, porque yo tengo muchos amigos médicos, pero hay muchos médicos que todavía siguen con eso de anciano. Es una verdadera cantaleta. Entonces, ellos vienen con eso de anciano y algunos incluso dicen que le dicen anciano a los que tienen más de 80 años. No, no pues, no, sí, ya no, ya. O sea, así tenga 100 años, así tenga 120 años, igual no le puedes decir anciano porque ese término ya caducó. Y, y tampoco hay que decir, hay que aclarar también un punto, ¿no? Por ejemplo, una gerontóloga que también que tenía una postura muy especial, que decía que todo lo que reemplazaba prácticamente a anciano o a viejo, ¿no? ajá, Que todos eran eufemismos, ¿no? O sea, y tú sabes que eufemismo es sí, lo que significa, es como algo vergonzoso, o algo que simplemente lo pones para no decir lo otro, para no algo así. decir la palabra que Claro, es claro, altisonante o claro, algo. algo así. Pero no es solo eso, no es solo eso. Es el Ajá, desarrollo histórico y social. A través de todos los años, los grupos de edad han comenzado a tener otro protagonismo dentro de la sociedad. Hay un desarrollo histórico, hay un desarrollo histórico que acompaña el cambio de denominaciones. El cambio de denominaciones no es por gusto, no es porque a alguien simplemente se claro, le ocurrió. No, no es así. Entonces, cuando se creó el término adulto mayor, por ejemplo, en el Perú, en el año 2006, y reemplazó al término anciano, igualmente ya ha habido una asamblea, ¿no? También del envejecimiento, donde se estableció que el término más adecuado era personas mayores. ¿Por qué razón? Porque el término personas mayores incluía también el tema de género, para que no haya ningún tipo de problema. Personas mayores, punto. O sea, sí, ya con eso ya no hay ninguna reclamación. Entonces, el exacto, punto es de que si alguna persona dice, esos son, o sea, si los gerontólogos, un fisioterapista geriátrico, una enfermera geriátrica o un médico geriatra eh, trabaja con las personas mayores muy bien, maravilloso que realmente haga un trabajo eficiente, maravilloso que ellos hagan un trabajo eficiente, se les aplaude por ese esfuerzo, pero yo creo que hay que ir perfilándose totalmente, ¿no? Si claro, verdaderamente el médico geriatra tiene que tener esa visión gerontológica que se tiene que tener, ¿no?
esa visión integral, holística, que debería tener todo gerontólogo, sea un gerontólogo Correcto. médico, o sea un gerontólogo que es trabajador social, o lo que fuere, ¿no? Entonces, de todas maneras, tienen que tener eso. Eso no lo puedo, no le puedo. O sea, decir que porque, como yo soy geriatra, entonces soy gerontólogo, pero al mismo tiempo el médico comienza a hablar de ancianos, ¿no? Entonces, cuando comienza Sí, sí, su exposición, ¿no? Sí, porque son ancianos y todo lo demás. Entonces, ahora también hay que ver una cosa. El problema es porque tú, en tu formación muchas veces es inevitable ciertos sesgos. Es decir, como a ti te claro. han orientado al tema de la salud, tú estás demasiado ya, ¿no? Se puede decir inmerso en ese tema de la salud. Entonces ahí está la dificultad de poder completar una visión que verdaderamente sea gerontológica en el sentido amplio de la palabra, ¿no es cierto? Sí, Entonces, por ejemplo, eh, como ellos están solamente orientados hacia la salud, entonces lo que van a expresar generalmente resulta ser muchas veces edadista, ¿no? ¿Por qué? Porque ya de sí, sí, sí. antemano consideran que la persona mayor es una persona vulnerable y que estar atento a que se enferme, y eso es lo que tienen muchos. Yo he tenido incluso un pequeño altercado, entre pequeño nomás, con una doctora que no le gustó lo que yo dije, que realmente que era ridículo decir que a los 60 años las personas se volvían vulnerables. No es que las personas se van a volver vulnerables en paquete a partir de los 60 años, eso no existe. Cada persona Sí, es diferente y además lo que se llama vulnerabilidad es algo específico, es algo muy claro. O sea, nadie se vuelve vulnerable porque cumplió más edad. Lo que te vuelves vulnerable es correcto. ¿por qué? Porque tienes patologías, porque estás enfermo, o porque de repente no tienes pensión y tienes una precaria situación económica, no tienes una red social. Eso es vulnerabilidad. Eh, Pero no todos van a ser así. Imagínense, a los 60 años, 61 años vas a estar ya vulnerable simplemente porque es lo que está por la establecido edad. así. Claro. Y no Sí, es así necesariamente. Entonces, hay personas que pueden estar vulnerables ya a los 40, 50 o antes. ¿Por qué? Porque tienen lamentablemente enfermedades de riesgo que lo han tenido ya anteriormente. Entonces, se sí, vuelven por ese motivo. Pero entonces, para que vean ustedes, eh, entonces lo que yo le pediría en todo caso a los médicos que realmente se consideren como gerontólogos, que tengan esa visión de la gerontología, que comprendan también todos los aspectos que se implican en el tema de la salud, como por ejemplo sí, la parte psicológica, la parte social. Bueno, yo sé que, por ejemplo, en la valoración geriátrica integral, porque yo sí he tenido acceso a esto, se habla de determinantes sociales. Una vez yo estuve viendo ahí y hablaban, por ejemplo, de que cuando hacen la ficha de valoración genética integral, hay una parte donde dice sí, determinantes sociales. Oye, esos determinantes sociales son los que van a influir en la salud de esa persona. ¿Te das cuenta? Los determinantes sociales sí, sí, sí. significa de repente la situación económica de esta persona, cómo vive, en qué condiciones vive, sus condiciones de vida. Entonces, en base a esas condiciones de vida, ella va a decir que esta persona puede ser altamente vulnerable incluso, ¿no? ¿No? Entonces, Sí, es cierto. claro, y eso sí, hay que reconocer. Pero yo, como yo te digo, para mí, ser gerontólogo debería significar más que eso. O sea, es decir, un gerontólogo es una persona que comprende el envejecimiento y las personas mayores desde un punto de vista holístico, de un punto de vista. Eso no quiere decir que ustedes no se puedan especializar. Claro que sí, tienen que ser especialistas también, porque al final de Claro. cuentas, las carreras que se especializan es muy bueno para todos, ¿no? Y está bueno, está muy bien que sea así, que hayan Exacto. especialistas. En la Claro, gerontología, como en ningún otro, lo más importante es el claro, conocimiento actualizado y la investigación y el estudio que claro. avanza. Y Sí, ahora, por ejemplo, yo sé que hay muchos profesionales de la salud que incluso toman maestrías de gerontología.
¿Te das cuenta? Correcto. Entonces, ahí sí, están fortaleciendo, por ejemplo, su lado, ¿no? Su perfil Sí, gerontológico, lo están fortaleciendo. Aparte, de repente entran a diplomados, cursos, y bueno, tantas cosas. Pero lo infinidad, importante, sí. claro, pero sin embargo, como te digo, hay que tener un poquito de reparos, porque yo a veces he escuchado, así como he escuchado a médicos que realmente, caracho, merecen todo mi admiración, porque no voy a decir ni unos ni otros, pues no van a poner celoso, pero sí, que mi admiración, qué bárbaro, qué bárbaro, qué Son tal buenísimos, porte sí. médico gerontológico totalmente, o sea, su forma de hablar, de expresarse, de entender el proceso, excelente realmente. Y hay otros que siguen, el anciano frágil, el anciano esto, el anciano de acá, el anciano de allá. Sí, Claro, entonces, mejor no se llamen ustedes gerontólogos, aunque lo que pasa es que hay algunas, ¿cómo podríamos decir? Unas contradicciones con respecto a lo que se define como gerontólogo y como geriatra, que la puedes encontrar. Si tú pones a entrar a sí. Facebook, a Google, vas a encontrar muchísimas diferencias entre geriatra y Definiciones, sí, gerontólogo, quién sí. es geriatra, quién es gerontólogo y todo eso. Y hay una tendencia, hay una personas que dicen que todos son diferentes formas de gerontólogos. Eso es lo que he escuchado el otro día. Pero también hay una oposición de parte del grupo de gerontólogos. Por eso es que no quiero entrar en esa batalla. Pero Mejor sí, no. pero sí voy a dar mi opinión respecto al perfil que debería tener cualquier persona que trabaje seriamente con las personas mayores. Tiene que tener la visión adecuada de lo que significan esas personas, de lo que significa el envejecimiento desde todos sus puntos de vista, Claro, biopsicosocial. Ese para mí es un gerontólogo. Así seas enfermero o enfermera, así seas exacto. fisioterapista, así seas médico, igual tienes que tener esa base de esa manera de concebir de lo que es la gerontología. La gerontología como Correcto. una especie de ciencia madre, por decirlo así. Entonces, esa es mi opinión con respecto a eso. Yo no voy a entrar en las disputas de que quienes se consideran gerontólogos y quienes no, no voy a entrar en eso. Es más, ese tema lo vamos a tratar con los mismos gerontólogos cuando hagamos ¿cómo se llama? El conversatorio con el grupo Vanguardia. Por eso no me voy a adelantar Ok, para esa oportunidad, magnífico. pero estoy dando mi opinión, de que el respeto por las personas no es simplemente decirle, Olga, buenas tardes, siéntese ahí, ¿no? Allá, Sí, allá, ya está, taca, 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 hay pasa a mucho hacer, más que eso, acá. sí. No, pues. Entonces, el tema, de que para mí, en el punto de vista de que un gerontólogo, que sea como yo digo, puede ser trabajador social, puede ser lo que sea, pero tiene que tener esa visión de la gerontología, haber incorporado ese sentido pleno. Y ahora, por ejemplo, también encontré un tema que lo quise compartir con el grupo Vanguardia hacia una definición de envejecimiento que también encontré en la red, ¿no? Un ratito que alguien está tosiendo. Ya, el señor Chuquiba, como siempre. Muy bien. Entonces, claro, a ver, por aquí no lo encuentro todavía. Por aquí, por aquí, por aquí. Acá Sí, está. que es una Bueno, definición más acertada y que hay que analizarla, sí. sí, bueno, dice, el envejecimiento, dice, se entiende como un proceso continuo, multifacético, irreversible, de múltiples transformaciones biopsicosociales a lo largo del curso vital, que no son lineales ni uniformes y que solo se asocian vagamente con la edad de una persona en años. Esa es la definición que se ha encontrado. Ahora, esta definición parte de un profesional de la gerontología, ¿no? No de un biólogo. Ok, Se nota que no. Pero de todas maneras, acá hay muchos puntos que tú podrías entrar a analizar, ¿no?
Por ejemplo, esto de Correcto. multifacético, bueno, correcto. Si dices multifacético, te estás refiriendo a que tiene muchas facetas, o sea, que tiene muchas caras, ¿no? El envejecimiento te muestra Claro. muchas caras. Entonces, ahora, irreversible. Bueno, hasta el momento, sí, efectivamente, el envejecimiento es irreversible, aunque después vamos a observar cómo también se puede ralentizar. Ahora, habla también de múltiples transformaciones biopsicosociales. Claro, obviamente, cuando una persona avanza en el Exacto. tiempo va a haber múltiples transformaciones biopsicosociales, pero que por ahí está una pequeña duda por ahí, porque la vez pasada hicimos una crítica de que decían que todo tipo de transformaciones parecía ser indicada como envejecimiento, ¿no? Correcto. Esa es la duda que yo tengo acá, porque acá dice múltiples transformaciones biopsicosociales a lo largo del curso vital, ¿no? Hay algo que me gustaría analizar ahí, ¿no? ¿Cuáles son las transformaciones por el que pasa la persona y que realmente son envejecimiento? ¿O simplemente son procesos inducidos por la actitud que tomamos nosotros? ¿No es cierto? Por ejemplo, hay algunos, o sea, decir que, vamos a poner un ejemplo, una persona comienza a prepararse en algo, a estudiar algo, a desarrollar habilidades técnicas de algún tipo, y esta persona va a comenzar a activar su cerebro de una manera increíble, y de repente, esta persona, es eso lo que está produciendo la persona por su actitud y por su acción, deberíamos considerar acaso de envejecimiento. Ahí está la pregunta, ¿ves? Que estoy Ahí diciendo hay yo. clave, ahí hay Claro, un detalle ahí está clave, la sí. pregunta, ahí está la duda. Entonces, por ejemplo, si hay transformaciones orgánicas producidas, ¿por qué? Porque son inducidas por nosotros mismos, no por efecto automático del proceso de envejecimiento. Por ejemplo, la persona que comienza a hacer ejercicio y comienza a desarrollar músculos y no sé qué más, ¿esa transformación es envejecimiento? No, pues. No, No puedes decir que todas las transformaciones todas las transformaciones son envejecimiento. no. Ahora, acá es donde deberíamos tratar de separar un poquito cuál es ¿no? Es esto, o sea, está muy bonito, está escrito muy bonito, porque sabes que con Luis es un poco complicado. Yo siempre fui bien puntilloso con estas cosas. A lo largo del curso vital, a lo largo del curso vital. Es decir, exacto. según esta definición, que es muy diferente a la Organización Mundial de la Salud, que habla de deterioros y todo lo demás. Ahora, Exacto. lo de los deterioros no lo podemos negar. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sí. Y para eso no valen eufemismos. Hay que decir la verdad. O sea, sí hay deterioro, por supuesto que hay deterioro. La piel se deteriora, los órganos Sí. internos, y sobre todo cuando no estás bien cuidado, no estás bien alimentado, no, o sea, me refiero al autocuidado, ¿no? O sea, entonces, lógicamente vas, y ese deterioro orgánico hay que nombrarlo también, y no decir y hay que decir entonces lo que nosotros, cuáles los cambios orgánicos inducidos, ¿no es cierto? Y que Sí. nos hacen mejorar nuestra condición, porque ya hoy día me encontré, te cuento, hoy día me encontré con un artículo que decía que una mujer de 62 años había, ¿cómo habían dicho? Había retrocedido su edad biológica a 45. Ya, entonces, Mira. sí. Entonces, claro, esto pues, dejémoslo tampoco, no lo tomemos como una cosa real, total, pero sí algo que sí tiene de verdad. Es decir, es cierto que efectivamente lo que se llama la edad biológica se revierte, sí se revierte, sino que este tema, que todavía resulta polémico para muchas personas que no lo llegan a comprender, porque en realidad no lo entienden bien. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver el envejecimiento como un proceso que va siempre para abajo, ¿cierto? Claro, Entonces, claro. ¿y cómo es esto de que yo retrocedo mi edad? ¿Cómo es esta cuestión? Entonces, ahí comienzan las dudas. Pero ya
los científicos están detectando que efectivamente, como ya se ha dado en los ratones, tú sabes que en los ratones, ¿no? En los experimentos hechos con los ratones, sí, efectivamente han retrocedido su edad, han rejuvenecido, Imagínate. han rejuvenecido ratones. Y los ratones son mamíferos. Ojo. Entonces, si eso ya se logró a nivel de animales pequeños todavía, eso nos da un indicio de cómo efectivamente el envejecimiento, que siempre nos dicen lo mismo, ¿no? El envejecimiento es irreversible y todo lo Sí, demás, pero parece que, irreversible y todo. pero parece que sí es posible el alargamiento de los telómeros, como ya también lo ha hablado también la doctora María Blasco y que lo hemos estado viendo en YouTube. Entonces, También la definitivamente, doctora Bustamante la vez pasada, me acuerdo que tú le sí, comentaste y claro, dijo claro, también. yo le dije, porque si bien es cierto, la gente siempre va a decir, bueno, pero la edad biológica, ¿cómo la puedo saber yo? Obviamente es muy difícil saberlo exactamente, pero sí hay indicios, ojo, hay señales. Si tú, a una determinada edad, si tu mejor dicho, si tu funcionalidad va de acorde al promedio de edad de las demás personas, entonces podemos decir que probablemente tu edad biológica, cronológica estén por ahí nomás, ¿no? Estén Claro, coincidentes, sí, no hay mucha diferencia. Habrá diferencias, pero no mucho. Pero sin exacto. embargo, podría darse el caso, ¿no? De que más bien esta persona se encuentra en una condición física que está mucho mejor que el promedio de su edad. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? Entonces, este tema todavía no lo llegan a abordar, porque yo cuando hago esas preguntas, generalmente a los médicos, a las personas que vienen a hacer ponencias, no hay una respuesta buena, satisfactoria a eso. Entonces dicen, no, pero que el envejecimiento es irreversible. Está bien, todo lo que tú digas, puedes decirme, pero ¿qué está pasando con esta persona? Porque esta persona que estaba caminando medio lento, de repente comenzó a caminar rápido y de repente, entonces, ¿qué está pasando? O sea, la curva se va para arriba. ¿Te das cuenta? Exacto. Entonces, hay muchos temas porque hay muchos misterios. Por eso yo te decía, algún día tendremos que escribir un libro sobre el misterio de la envejecimiento. Entonces, con la parte que después dice que no son lineales ni uniformes. O sea, eso no tenemos nada que objetar. Porque es cierto, pues, no son lineales ni uniformes, porque incluso nuestro cuerpo no envejece al mismo tiempo. Todos sabemos. Claro. Claro, no, somos en eso heterogéneos. Y entonces dice, solo se asocia vagamente con la edad de una persona en años. Se asocia vagamente con la edad de una persona. Perfecto, ahí no tampoco no le discuto nada. La única, la partecita esa nomás que como me da a entender que todas las transformaciones biopsicosociales que no están acá diferenciadas, ¿eh? Acá no se está diferenciando cuáles transformaciones biopsicosociales son las del envejecimiento o cuáles son las otras transformaciones inducidas. No está. Entonces, por eso acá le saco también mi duda, le expreso mi duda. Entonces, porque ya el envejecimiento parece frenarse a veces y es un hecho científico en retroceso de la edad biológica. Además, Correcto. esta definición parece, no sea, me parece que considera toda transformación como envejecer, porque no distingue, ¿no? entre los tipos de transformaciones. Entonces, el Sí, proceso de envejecimiento, no, yo lo que critico para mí es que no se puede considerar que el envejecimiento es la vida misma. O sea, el no, envejecimiento no es la vida misma que se transforma. No, porque todo cambio no significa envejecer. Porque tampoco no es una cuestión de tiempo. Es algo que se da con el tiempo, pero no por el tiempo mismo. Ese es exactamente. el tema. El envejecer no es una cuestión de cronología. ¿Te das cuenta? No tiene nada que ver. Y por eso la vejez tiene que estar vinculada a la edad biológica y no la cronológica. Y necesitamos entonces gerontólogos que sean
que tengan la visión suficiente para que puedan ver también la parte biológica, comprender esa parte biológica y no estemos ideologizando, pues, o sea, buscando posturas que puedan ser adecuadas o que se adecúen a tu perfil profesional. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de constructos sociales, nada de esas cosas. Estamos hablando de algo que tenemos que buscar una base más científica en lo que expresamos. Entonces, por este motivo es que hemos hecho estos avances. Ahora, el próximo sábado, el tema que tenemos, Raiza, ¿cuál es ahí? ¿Te acuerdas o no te acuerdas del tema que tenemos? Creo que es el envejecimiento y la salud, ¿no? No, 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 ese vejez y envejecimiento. ¿Por qué estamos tratando este tema? Alguien dirá, oye, pero ese tema lo han tratado miles de veces. Sí, pero ahora vamos a ver otro punto de vista, vamos a ver un enfoque muy diferente. Ahora lo que vamos a hacer en el conversatorio de la próxima semana es justamente encontrar, hay que ver dos cosas acá, ¿no? La vejez y el envejecimiento, generalmente la vejez se le define como una especie de constructo social, lo que en el caso del envejecimiento no es así. El envejecimiento es algo también muy biológico, o sea, muy claro. Totalmente. Ahora, pero lo que llaman vejez es algo muy gaseoso, muy, o sea, ¿qué cosa es? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas dicen las personas, no, que es que en esa etapa se pone más marcado el deterioro o algo así. Ya sé, pero ¿cuándo diablos empieza esa etapa? O sea, ese es el punto, pues, ¿no? Entonces, para cuando las personas digan que las personas mayores están muy, que digamos que se avanza el deterioro y todo lo demás lo que dicen, habría que ver pues de persona a persona, y si vamos a ver de persona a persona, es imposible que podamos decir, como dicen los constructos sociales, que a los 60 años pasamos a la vejez. Es un tremendo disparate, primeramente porque estamos entendiendo que tanto el proceso de envejecimiento como lo que es lo que llaman periodo de vejez, es algo que es bastante heterogéneo, bastante diverso, con multiplicidad de caracteres y de todo. Entonces, no le veo ni pies ni cabeza a eso de que la vejez comienza a los 60 años. Y se lo voy a decir directamente acá a ustedes, señores, de esa institución que han puesto un tremendo cartel. Por más que ustedes tengan una institución, yo sé que este constructo social resulta beneficioso para temas de repente de políticas públicas. Yo comprendo eso y por supuesto, y me parece que las políticas públicas tienen que buscar por lo menos algunas aproximaciones para que puedan delimitar lo que son personas mayores. Perfecto, eso se entiende, se entiende. Sí. Pero eso no quiere decir que yo voy a decir que eso es algo científico y verdadero y total. No, no lo es. Es lo que se llama ficciones convenientes. Y eso, no, yo te digo que ese término ficción es así utilizado, no necesariamente por mí. Ahí lo puedes encontrar. Cuando buscas en las definiciones, vas a encontrar lo que es un constructo social. Un constructo social es una ficción aceptada por las personas, nada más. O sea, todo el mundo sabe que eso no es real, pero todo el mundo lo acepta. Así, míralo, ahí está, para que lo puedan leer. Entonces, por lo tanto, la idea que ha dado estos últimos algunos gerontólogos interesantes de vincular la vejez con la edad biológica es una verdadera revolución para tumbarse todas esas mentiras y para poder trabajar sobre una base científica sólida para comprender, claro, de que una persona puede estar muy bien, muy sano a los 75 años, ¿no? Y así también hay personas que están muy mal a los 50 años. O sea, eso no es cuestión de persona a persona. Y entonces, esto era necesario. Ahora, por eso, cuando veamos el próximo sábado, vamos a tratar de
comprender mejor esta relación que existe entre vejez y envejecimiento, y nos vamos a darnos cuenta que si bien el proceso de envejecimiento, según algunas personas dicen que desde que nace, pero yo no estoy de acuerdo No, con no, esa no. propuesta. Yo creo que es más bien cuando a partir de que somos adultos. Entonces yo digo, si la persona llega a los 60 años, o sea, es decir, tenemos que ya dejar esa tontería de los 60 años, definitivamente tenemos que dejar eso. Es una generalización, pero es mala. Una generalización absurda. Y por último, las personas que hoy están cumpliendo 60 años ya vienen con sus smartphones, con todo el arsenal. Control Ya, de las redes y ya de los recursos tecnológicos. ya son personas muy diferentes a las del pasado. Son personas que ya Total. vienen bailándose en rock y todo lo demás, o sea, ¿no? Y de repente la música electrónica, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estas personas, cuando eran o sea, tenían menos edad, bailaban la música electrónica, la música disco, el rock y todo lo demás. Entonces, estamos cambiando ya, hay una transformación total ya de lo que son, Social, de lo que cultural, son sí, consideradas mental, personas psicológica. mayores, vienen con otra cultura, con otras finalidades, con otras metas, con otros objetivos. Entonces, piénsenlo bien, piénsenlo bien. Entonces, por eso es que es necesario, cuando hagamos el ajuste correspondiente y cuando estemos hablando del proceso de envejecimiento, va a haber un momento en el que la gente va a decir, ya, ¿y cuándo pasamos a la vejez? Pues la vejez de él va a empezar en un momento, la vejez de Pedro en otro momento, la de Carlos en otro momento. Exacto. Así tenemos que decirlo, no hay otra forma. ¿Ya? No, no la hay. Ahora también está de moda pues el término vejeces, pero el problema con el término vejeces, porque fue postulado en los años 90 por creo que fue un francés, porque no le he vuelto a encontrar, o he vuelto a estar buscando la información de nuevo, y en el 2008 dice que la reformularon. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no nace de una palabra española, sino una palabra francesa. Y con las connotaciones que tienen en español se complica la cosa. Y además, cuando yo estuve haciendo el estudio para saber la factibilidad de este término vejeces, me encuentro con que en España se usa como un término coloquial. Yo he estado viendo, hay un ejemplo, yo puse varios ejemplos la vez pasada. Por ejemplo, había uno que decía, ya dejémonos de vejeces, porque ya estoy bien, decía así. Ya, como ya, Sí. o sea que se supone que estaba hablando un señor, ¿no? O sea, y también he escuchado ese término para decir, por ejemplo, cosas viejas, como oye, no me estés trayendo vejeces acá a la casa. Claro. Eso también he escuchado, sí. Que tú Creo me que estés todos, trayendo ajá, más vejeces, en algún momento. no me traigas vejeces acá a la casa. Entonces yo creo que si nosotros vamos a plantear cambios en las terminologías, deberíamos tratar más bien de no elegir términos de origen coloquial, sino más bien que sean más profesionales y más técnicos, para darle más seriedad al asunto. Y además yo te encuentro otra cosa terrible que también vi, de las tantas terribles que veo, Uy, ¿qué será? había un artículo que está escrito, un artículo pero no periodístico ni de opinión, un artículo todo científico con tú sabes cómo son los científicos, ¿no? Que se ponen la parte Claro, acá y se claro. resumen y tal, ya, perfecto. Con su Ya, muy bien. bibliografía y todo de Pero respaldo, sí. la parte que me llamó la atención fue que este artículo científico decía, vamos a analizar el concepto del envejecimiento y el concepto de las vejeces. Ay. Capta. Ay. Ahí Ahí está el está detalle. mal, está pésimo. Ningún profesional de ninguna área va a poder hablar así. Le voy a explicar por qué. Por ejemplo, hay un concepto, por ejemplo, hay cualquier concepto, ya el caballo ya, por último ya. El Sí, caballo es un animal, claro, correcto, ya. Pero el concepto, cuando tú te refieres al caballo como concepto, ¿cómo vas a decir?
Singular, pues. Singular. Sí. Lógico, lógico. Es el concepto. Entonces, Ujú. la persona esta que escribió un artículo científico había Entre puesto comillas. el concepto de vejeces. No existe el concepto de vejeces. Existe la palabra vejeces, sí, tal como ya lo dije, como un término coloquial, pero no es, el concepto se expresa en singular. O sea, eso es básico, ese es como decir, conocer las 5 primeras letras del vocabulario, del abecedario. Entonces es básico. Totalmente, sí. Claro, pues, es como vas a decir, mira, ahora tú, por ejemplo, tú me vas a decir, ¿cuál es tu concepto de la libertad? Tú no me vas a decir, oye, mi concepto de las libertades. No es así. No. Ya después, más adelante, ya podrás decir las diferentes caras de la libertad, las expresiones de la libertad, y por último, libertad de esto, libertad de lo otro, y cosas así, ¿no es cierto? Ujú, Pero, ujú. igual que también podrás decir, por ejemplo, el concepto ¿cómo podríamos decir? Ya, después, la persona mayor. Ahí está, ya está. El concepto de persona mayor. El concepto no es personas mayores, ¿no es cierto? No. Claro que no es. El concepto es persona mayor. Pero cuando tú te estás refiriendo a las personas, o sea, en diversas, en la pluralidad, entonces ahí sí vas a decir personas mayores. Pero el concepto, ¿cuál es? Persona mayor. Entonces, por favor, a esa persona que escribió ese artículo científico, corrija eso, porque eso es una regla elemental de la comunicación correcta y el lenguaje. Lo estamos haciendo así, diciéndole con buenas razones, para que comprenda que eso no se puede poner. Es decir, nosotros, por un simple capricho, por un tema ideológico, político, porque a mí me gusta, yo no puedo cambiar las reglas gramaticales del idioma como a mí me da la regalada gana. Eso No, totalmente de acuerdo. no es correcto, completamente no es correcto. Entonces, si yo digo el concepto vejez o adultez mayor, como también es correcto decir, vejez Ujú. o adultez mayor. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Entonces, de esa manera se tiene que decir. O sea, es algo elemental. O sea, no se trata, Raiza, de una cosa que yo De una esté diciendo, conveniencia pasajera que no, nada más, porque así, un gusto. o que yo estoy muy cargoso, muy puntilloso. No, es algo No, no, no. básico. Es algo básico, fundamental. O sea, ¿cómo vas tú a hablar, a ver, por ejemplo, la conciencia, ¿no? O sea, si tú hablas tú me tienes que definir cuál es el concepto de conciencia, por ejemplo. Vamos a poner así. Entonces, tú no vas a decir el concepto de conciencias, no vas a decir, No. claro, pues es como aprender la letra del abecedario. Entonces, Sí. cuando yo la vez pasada encontré también a otro que decía heterogeneidad de las vejeces, también me dije, oye, ¿qué pasó? Y era un gerontólogo, qué pena que me da que es gerontólogo, pero heterogeneidad de las vejeces, ¿saben qué cosa es? Es un pleonasmo. Claro. El pleonasmo es un error también gramatical, en la cual la persona incluye el mismo contenido en la misma frase, dice lo mismo. O sea, repite lo mismo en la misma frase. Es decir, yo he tenido que decir heterogeneidad de la vejez, pero él dice heterogeneidad de las vejeces porque ya están demasiado, se les ha pegado esa palabrita tanto que ya no se la quieren quitar. Pero no, pues, al decir heterogeneidad, ya lo dijiste, ¿por qué lo vuelves a decir Diversidad, en la sí, ya misma lo está frase? implícito ahí. Sí. Entonces ya no se trata solamente, miren amigos, ¿ah? No se trata solamente de temas conceptuales, donde también hay errores tremendos, sino también incluso errores que ya deberían darnos vergüenza ya. ¿Por qué? Porque ya son parte de la gramática, lo básico. O sea, ¿cómo voy a decir yo semejante tontería? O sea, no se puede. Por eso yo trato de ver No se puede y no cómo, se debe y no hay lugar para eso. no pues. Entonces, por eso mismo es que hay que tomarse las cosas en serio. Es que lo que está ocurriendo hoy en día, Raiza, es algo bien peculiar, ¿no? El abuso también del lenguaje inclusivo está llevando a extremos ya las cosas, en que ya se dificulta incluso la comunicación entre las personas. La conversación Es cierto.
menos fluida con la aparición de una serie de artículos que se anteponen uno tras otro, ¿no? Y Sí. realmente que es dificultoso poderse comunicar así. Entonces yo pienso que, al menos yo estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de actitudes de las y no sé tanta cosa. Realmente comencemos a ser serios, a tratar de expresarnos Tomar bien, las cosas como son y claro, analizarlas bien y comunicarnos pensar bien. si están bien o No, tienen mérito. dejen de lado esas modas, esas posturas que no son adecuadas, ¿no? Y que no sé, yo creo que son muchas veces Que caen en el... finalmente le paran poniendo tedio y sobrecargamiento al discurso de una Sí, sí. persona. Entonces, por esas razones es que tenemos que tener mucha seriedad. Entonces, en la parte, después tenemos que decir lo que viene la semana siguiente. El Exacto. cuidador o asistente. ¿Qué es lo que realmente Magnífica necesita pregunta. una persona? ¿No? Ese es el nombre del conversatorio. ¿Se llama cuidador o asistente? ¿Por qué No, decimos esto? Porque en realidad se ha analizado mucho también lo que significa ser cuidador, o lo que la palabra también de alguna manera nos impone. ¿Qué nos cosa es el dices, sí, cuidador? sí. Cuando hablamos de cuidador, hablamos de personas que son sujetos de cuidado, es decir, personas que necesitan ser cuidadas y Inclusive una normalmente, supervisión, claro, sí. en este caso podrían ser niños. Los niños generalmente hay que cuidarlos porque muchas veces no tienen todavía las habilidades, la responsabilidad ni nada, y No entonces hay que miden bien el cuidar, riesgo ni el peligro, sí. hay que cuidar a los niños. Pero ¿en qué medida realmente necesitamos cuidar a las personas mayores? Miren, empecemos por un principio de respeto. La Sí, persona mayor es una persona responsable y por tanto sabe cuidarse muy bien. Primeramente es una persona y es una persona adulta. Ojo, a eso hay que respetar. Ahora, ¿cuándo podríamos hablar de cuidado o de asistencia? Y digo esto ¿por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Si la persona mayor tiene pleno uso de sus facultades, pero que sin embargo, por algún problema de cualquier índole, no puede caminar, por ejemplo, ¿no? No puede sí, caminar, tiene serias dificultades que le impiden poder expresar su autonomía, ¿no? Desarrollar su autonomía. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué necesita realmente esta persona? ¿El que lo cuide o que lo asista? No, Esa es la solo sería un pregunta que la asistente. dejo. Acá le dejo la palabra, la pregunta. Para mí, esta persona necesita que lo asista, obviamente. Que lo Sí, ayuden a conseguir seguir siendo autónomo, que es su derecho. exacto. ¿Ah? Porque yo no tengo derecho a quitarle su autonomía a una persona por el hecho de que tengan una discapacidad. ¿No es cierto? No, imagínate. Para mí, el único problema en la cual nos enfrentaríamos a un caso donde la persona mayor no puede tener ninguna responsabilidad ni decisión sensata es cuando hay una demencia. Exacto, cuando ya hay un deterioro cognitivo de Claro, en cierto cuando es un estadio, ya no deterioro se puede. cognitivo marcado, ya no hay ninguna posibilidad de autonomía para esa persona y esa persona ya se Lamentablemente, pero así convierte es. absolutamente en un sujeto para ser De cuidado. cuidado, sí. Claro. Entonces, pero el punto acá, ahora, volvemos al punto. La persona que tiene su autonomía, tiene el pleno uso de sus facultades, merece todo el respeto. Y esa persona, ¿qué cosa requiere? Ser asistidos, asistidos. Él no Eso, tiene que ser cuidado, él no tiene por qué ser cuidado, porque él sabe cuidarse, él sabe lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, para no caerse. Por ejemplo, si él exactamente. sabe que tiene que subirse de repente a la silla de ruedas, lo más probable es que ya aprendió a hacer, incluso hasta aprenden, ¿no? Ya saben cómo subirse a la silla de ruedas. Incluso hay Sí, personas que se las arreglan y pasan de su cama a la silla de ruedas y lo hacen solos. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Asistencia. asistencia. ¿Qué necesita la mayoría de personas con problemas de movilidad o con problemas diversos de salud? ¿Necesita un cuidador? No,
No, cuidador no. Asistencia. Necesitan un asistente, una persona que les acompañe para que por si acaso, por su delicado estado de salud, podrían caerse o algo así, nada más. Correcto. Pero ellos toman sus decisiones, ellos pueden querer salir a pasear y hay que ver la manera de salir a pasear y que mantenga. Por eso digo, cuidador o asistente. Asistente es lo que corresponde para las personas mayores, ¿no? Correcto. Y por lo tanto, un asistente permite que la persona mayor pueda tomar sus decisiones. Porque no Eso estamos es verdad. podamos tomar sus decisiones, seguir siendo autónomo gracias a la ayuda de esa persona que le asiste. ¿Te das cuenta? Claro, si yo estoy en silla de ruedas, la persona me va, bueno, vamos a la tienda, por favor, que quiero comprarme mi esto. ¿Te das cuenta? Vamos a comprarme. Exacto. Ahí está. ¿Qué necesita? Compañía, asistencia. Eso es lo que necesitan, porque no son niños. Primeramente, quítense la idea. Las personas mayores no equivalen a niños. Por lo No. tanto, eso debe quedar bastante claro. Ahora, yo sé que hay algunas personas del cuidado que ven a las personas como niños, pero Sí. yo ya lo expliqué la vez pasada por qué era. Porque lamentablemente habían personas mayores que con baja autoestima, personas que están muy decaídos, que a veces podrían tomar ciertas actitudes para darle gusto a la persona que le cuida, ¿no? Para que no lo maltraten, para que no lo traten mal, para que no lo griten, cosas así. Entonces prácticamente lo aniñan, por decirlo así, entre comillas. Lo Eso, infantilizan, sí. claro, lo infantilizan y el señor que es afectado, probablemente que como se siente tan débil en todo sentido de la palabra, acepta eso a cambio de que ella le dé un tipo de cariño o algo así, ¿no? Entonces, Claro. eso es penoso, pero ocurre. Y esa es la razón también por la cual muchas de estas personas que cuidan son infantilistas, ¿no? O sea, infantilizan a las personas mayores. Entonces yo creo que sí va a ser interesante ese gran momento que vamos a tener, ¿no? Para de una vez deslindar este tema cuidador o asistente para las personas mayores. ¿Por qué? Porque las personas mayores son responsables, no como en la pandemia, donde las tenían a las personas mayores como niños. ¿Por qué? Porque Sí. decían, no, que no salgan, que le va a dar enfermo. Ya, un ratito, pero ellos no se ponían a pensar que las personas mayores podían ser responsables por su salud y por su cuidado, Y que la gran mayoría todavía lo son. por su autocuidado. Podían ponerse su Sí. mascarilla, podían tomar todas las medidas del caso. ¿Y por qué? ¿Por qué teníamos nosotros que tenernos encerrados? No, eso no se puede. Eso está muy mal. Muy bien, entonces ya estamos llegando a los últimos minutos del programa. Y Raiza, ¿qué te parecen los temas que hemos tratado hoy día? No, magnífico. Es buenísimo. Es una probadita un poco de lo que va a venir más adelante. Sí, Como pues tú el bien has desarrollo. dicho, pues vamos a Y ahondar más en eso y van a haber claro, más opiniones y más respaldo a lo que estamos hablando aquí el día de hoy porque y necesitamos eso, el el congreso que va a Congreso. haber. Primero que todo el taller. Sí, Por si acaso estamos invitándoles a todas las personas para que participen en el taller que va a ser el 12 de mayo. Este taller se llama Desestructurando el Edadismo desde el lenguaje y la comunicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ese día? Vamos a hacer una práctica, ¿ya? De expresión oral excelente. y de escritura de cómo nosotros debemos enfocar el tema de la persona mayor, cómo deberíamos describirla, cómo deberíamos enunciarla, cómo deberíamos expresarnos ante ello. Y eso Sí, sin caer en edadismo. Eso es lo que vamos a hacer en el taller. Inscríbanse en el taller. El taller es el 12 de mayo. Las inscripciones comienzan el 13 de abril. Así que le vamos a avisar nuevamente para que ya estén al tanto de poder inscribirse en el taller. Y por supuesto, ya después, el gran congreso internacional que va a ser en agosto y que ya nos han confirmado varios importantísimos, que no vamos a decir sus nombres todavía, pero ya nos han confirmado importantes muchos profesionales profesionales, de sí. varios países de Latinoamérica. Así que va a ser un gran evento. Así que, bueno, por ahora nos despedimos. Muchas gracias, Raiza, por acompañarme el día de hoy.
que no ha Sí, podido un estar saludo, Luz, muchas gracias Luis por la pero invitación. sí, y espero que Pobrecita. el día martes, Sí. y por supuesto el martes, que no se olviden, el martes estamos nuevamente con ustedes a partir de las 6:45 de la tarde para otros Correcto. comentarios gerontológicos. Muchas gracias. Feliz fin de semana y Bien, descanso fin a de todos. semana. Eso. Bendiciones. Saludos a Luz.